gusto verles. Vamos a hablar de comunicación y de comunicación efectiva esta mañana. Yo les voy a proponer, porque tenemos una hora, hacer la dinámica al revés. En 5 minutos, cuando ustedes escuchan comunicación efectiva, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas tienen sobre el tema? ¿Quién se manda primero? Y de ahí viene la charla. Pero cuando vinieron para comunicaciones efectivas, ¿qué se activó en su mente? Cuéntenme. Preguntas. Buenos días con todos. Cuando escuchas comunicación efectiva, creo que es hacer que la otra persona que te está escuchando comprenda realmente lo que estás diciendo, ¿no? Comprenda realmente tu mensaje, tu propuesta, que la entienda como tú quieres que la entienda. Perfecto. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días, soy Milagros González, Hola, Milagros. de Asociación Mónica Guillao. Entiendo que es como una especie de marketing que me pongo en vitrina para poder hacer llegar a la otra parte todos mis objetivos, metas, a dónde es que voy a direccionar mi proyecto, ¿no? Genial. Gracias, Milagros. ¿Quién más? Sí, buenos días. Saludos de Vida Abundante. Mi nombre es Pilar Vicentelo, soy la directora ejecutiva y creo que hoy en día las redes sociales son un potencial aliado. La pregunta es cómo usarlas de la mejor manera sin obsesionarnos con los likes. Cómo llegar a comunicar de impacto y con eficacia. Gracias. Bueno, sin obsesionarnos con los likes. Gracias. Muy buena. ¿Quién más? Francesca, dale, por favor. Hola, ¿qué tal? Para mí una de las inquietudes es cómo realizar comunicación efectiva cuando tienes diferentes grupos o públicos objetivos y manejas los mismos canales digitales para ambos. Gracias. ¿Cómo llegar a diferentes segmentos con los mismos canales? Exacto. Chévere. ¿Quién más? Baja ahí, Francesca, y baja tu manito para no confundirme y seguir mirando a los demás. ¿Quién? ¿Alguna otra? Nos queda un minuto. Hola. Buenos días. A ver, tengo a Patricia, a Hugo y a Alejandro. Patricia, Rey. ¿Cómo asegurar que el canal de comunicación sea bidireccional? Que no sea solamente cómo transmito lo que yo deseo que llegue y sea comprendido como yo lo pienso, sino que me permita a mí también identificar qué me están respondiendo y cómo se relaciona o no con aquello que quisiera tener como efecto sobre mi interlocutor. Gracias. Hugo Centurión. Y para nosotros, comunicación efectiva en la Amazonía es población activa, tratando de solucionar sus problemas y desde sus formas culturales de hacerlo, ¿no? Genial. Gracias, Hugo. Alejandro. Penúltimo. Sandro, quisiera preguntar cómo poder generar confianza con el mensaje que transmites. ¿Cómo generar confianza? En el Perú, además, ese es un gran desafío. Julio, contigo cerramos. Dado a esta postulación, a estas iniciativas, la pregunta sería, ¿cómo vender el proyecto a las personas que toman la decisión? No se encuentra. No, para que pueda ser entendido en su totalidad, ¿no? Genial. Genial. Ya, les agradezco que hayan entrado a la dinámica así, al revés. Primero las preguntas y luego la conferencia o la charla. Miren, en sus preguntas está el gran
la gran tensión del comunicador de hoy. ¿A qué me refiero? Cuando preguntan cómo hacer que el otro comprenda mi mensaje, mi propuesta, que entienda lo que yo quiero que entienda, cómo hago que me pongan cómo me pongo en vitrina para llegar a los demás y me vean así, completo, ¿no es cierto? O completa. Ahí lo que estamos diciendo es que comunicación, ¿se acuerdan en el colegio nos decía, tiene que haber un emisor que tiene un mensaje que llega a un receptor. Y yo quiero entonces, ¿no?, que alguien capte mi mensaje, mi información, mi reflexión, la idea tal cual, ¿no es cierto? Y la comunicación efectiva iba a ser exitosa si es que, si yo le dije, ¿recuerdan los gráficos en el colegio? Si yo le dije árbol, tenga en su cabeza el árbol que yo también tengo en mi cabeza. Cuando hablamos de esto, de emisor, mensaje y receptor, el gran desafío termina siendo cuál es el canal, la vía, el medio para llegar a esa gente. Ahí está el desafío, porque yo sé qué quiero decir, yo quiero saber, yo sé qué debe tener la gente en su cabeza. Entonces el gran desafío es qué canal escojo y a qué publicista o creativo o creativa me busco para que jale la atención de la gente y le ponga así en la cabeza el mensaje. Pero está otras intervenciones de esta mañana que nos dicen, ¿y cómo hago que sea bidireccional? ¿Y cómo hago que la gente tome el timón de su vida? Para ellos son los protagonistas del cambio, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo generar confianza? O sea, fianza mutua, ¿no? Confianza. ¿Cómo me fío del otro y el otro se fía de mí? ¿No? Y en ese caso, si ustedes ahorita van al diccionario, los que tienen ahí, no sé si alguno tiene en red ahí, pero miren, ¿no? Si yo voy al diccionario y leo qué es comunicación, la segunda acepción dice hacer al otro partícipe, hacer que el otro se sienta parte. Y ahí comunicación significa poner en común. No sé si conocían esa definición, pero algunas de las intervenciones de esta mañana van en ese sentido. ¿Cómo hago que los otros se sientan parte? Y allí la preocupación principal ya no es cuál es el canal, cuál es el medio, cuál es la vía. La preocupación principal ahí es cómo escucho, cómo me aseguro que estoy escuchando bien, que conozco las expectativas de los otros, que conozco sus intereses, que conozco sus miedos, que conozco su desinterés, los motivos de su desinterés sobre eso que a mí me interesa, ¿cierto? Y ahí entonces la comunicación, el punto de partida no es tener mi idea clara y buscar el canal para ponerlo mi idea en la cabeza de la gente, sino que mi preocupación es cómo conozco a los otros, cómo escucho efectivamente, comprensivamente, reflexivamente a los otros para entenderles. Porque ustedes, los que ya se casaron y o divorciaron, los que tienen pareja, saben que cuando uno va a afanar a alguien, cuando uno quiere enamorar a alguien, lo primero que tiene que hacer es conocer, ¿le gustaría ir al cine? ¿No le gustaría ir al cine? ¿Qué tipo de películas le gustan?
¿Y qué tipo de comida le gusta? Si quiero invitarle a un restaurante, ¿le gustará caminar por el malecón? ¿Le gustará hacer deporte? Y uno de pronto encuentra, uy, le gusta hacer deporte. Yo hacía deporte cuando estaba en el colegio. Bueno, volveré a hacer deporte porque me interesa esa persona, ¿no? Entonces, cuando uno afana, uno lo que hace es trata de entender cuáles son los gustos, los intereses, las motivaciones de la otra persona, justamente porque quiere conectar. Y ahí yo creo que si ustedes me dijeran, oye, sinónimos de comunicación, el primer sinónimo que me viene a la mente, y no está en el diccionario así, sería, para este enfoque, que les transmito esta mañana, es escuchar. Yo diría que escuchar es el 70% de una estrategia de comunicación efectiva, ¿no? Porque escuchando deberíamos encontrar cuál es esa tensión, cuál es ese interés, cuál es la fibra emocional que yo quiero tocar. Arriba lo que tendría que escribir es cuál es la idea creativa de frente. Unilateral. La imagen que uno tiene convencional de la comunicación en el canal de arriba es: yo sé qué quiero decir, yo sé qué quiero que la gente tenga en su cabeza, es ese canal más adecuado, la televisión, por ejemplo, y llamo a un creativo, a un publicista, ¿no? Para que de manera mágica encuentre una solución para que se abran todas las mentes y pase el mensaje. En el otro canal, perdón, en el otro enfoque, lo que uno dice es, si quiero poner esto en común, tengo que escuchar a la gente. Y escucho a la gente para encontrar qué es eso que le interesa y que puede ser una tensión o puede ser un bloqueo emocional o una puerta emocional a la que yo tengo que apelar para iniciar la conversación, ¿no? Conversar, compartir verso. Conversar es intercambiar pareceres, ideas, opiniones. Si ustedes me dijeran, si el 70% para ti de la comunicación es escuchar, ¿cuál es el otro 30%? Conversar. Eso es comunicación efectiva. Escuchar, conversar. Fíjense que los enfoques son bien distintos. Me pasa en la universidad, me pasa en el posgrado, que vienen los especialistas de comunicación que tienen 20 años trabajando, ¿no? Y siguen pensando que una buena estrategia de comunicación es, ¿esto es lo que quiere decir la institución? Escogemos radio, televisión, internet, redes digitales, y mientras más plata tengo, más canales busco, inundo a la gente con mi mensaje, me busco un buen creativo para que saque una idea genial, y listo, la campaña va a funcionar. Y sucede que las campañas no funcionan así, menos en estas épocas. Podía haber sido hace 50 años atrás así, más o menos era así. Hoy día, con el mundo digital y con el empoderamiento de la ciudadanía en temas de información y comunicación, donde cada quien puede buscar las fuentes, la trayectoria de los voceros, los pros y contras de cada emisor, todo se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? Y la comunicación, si alguna vez tenía una cuota unilateral y otra cuota participativa de ida y vuelta,
Hoy día la comunicación es predominantemente participativa. Y en sociedades como la nuestra, donde la desconfianza es predominante, ustedes deben haber escuchado ya sobre estos estudios que se hacen a nivel mundial y también en la región, en América Latina, cómo el Perú aparece generalmente entre los países donde su ciudadanía es la más desconfiada. No solamente desconfiamos del gobernante y del político, desconfiamos de los empresarios, desconfiamos de nuestra competencia, desconfiamos de los colegas, hasta desconfiamos del vecino. Solo confiamos en aquellas personas con las que tenemos algún vínculo de familiaridad. Nuestros familiares, pero también el vecino con el que nos saludamos, y eso, el colega del trabajo con el que me siento afín, o los amigos con los que tenemos alguna actividad recreativa o de otro tipo en común. Solo ahí confiamos. Entonces, en un escenario como el nuestro, una sociedad altamente fragmentada, donde Estado y sociedad están divorciados y donde la gente en general desconfía, el canal emisor-receptor-mensaje no solamente no funciona, sino que genera más rechazo. En nuestro plan está eso, recojo de información de los colaboradores. Ahí, Flor, ahí te pido que tú... Eso es lo que vamos a hacer. Flor. Entonces, no solamente la comunicación hoy en el mundo funciona mejor cuando escuchamos bien y conversamos efectivamente con la gente, sino que es la más adecuada para el contexto de hoy, donde en realidad nadie está esperando a sus emisores que les dicte la verdad, que le diga qué hacer, que le diga cómo hacer. Ese público ya no existe. Más bien existe un público que dice, yo tengo claro qué me interesa y qué no. Y en temas de desarrollo, esto implica un inmenso desafío. Ustedes me preguntarán, hasta aquí, bueno, entonces, ¿cómo escuchamos? ¿Y cómo es esto de conversar con la gente? Hasta ahí, antes de responder estas dos preguntas, ¿alguna inquietud? Buenos días. Dale. Y se complejiza más cuando son dos entes culturalmente distintos. Así es. Así es. Así es. Y es mucho más difícil cuando yo, que vivo en Lima, en Miraflores, y que trabajo un proyecto de educación rural en Ancash, tengo la tentación siempre, por más que tenga 20 años trabajando en el campo, siempre tengo la tentación de resolver los problemas de comunicación al toque porque ya conozco a la gente. Y cada vez que voy al campo para un nuevo tema, me encuentro, ¿no?, con nuevos desafíos que me obligan a otra vez subir 1, 2, 3 escalones más en esta montaña que nunca termina. Así es. Educa, impacta. Ahí no tengo el nombre, tengo el nombre solamente de la institución. ¿Quién levanta la mano? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés. Y bueno, mi pregunta más porque nos has mencionado que lo más importante pues es básicamente escuchar. ¿Cuáles crees que serían, cuáles podrías decir tú que son quizás los puntos principales a donde deberíamos orientarnos esa escucha, ¿no? Esa escucha, ¿qué es lo que deberíamos buscar escuchar para también tener una buena comunicación y bueno, lograr lo que acabas también de responder, la rural, ¿no? Genial. Miren, hay 1000 maneras de escuchar, ¿ya? Yo les voy a sugerir algunas y mientras se las cuento, a ustedes se les van a ocurrir otras tantas. Las convencionales son
Uno sale a hacer entrevistas, a hacer grupos focales, a hacer encuestas, ¿no? Si tengo recursos, a buena hora porque puedo tener equipo de campo para hacer eso, ¿no? En todos los proyectos en los que yo participo, aún teniendo recursos y teniendo quien me haga el trabajo de campo, yo nunca renuncio a hacer yo una parte de esas entrevistas y grupos focales. Porque una cosa es leer el informe y otra cosa es que yo que dirijo el proyecto he hecho campo y he escuchado a la gente y he sentido la vibración de sus cuerdas vocales, ¿ya? Y aún, yo pues que conozco casi todas las zonas rurales del Perú, y aún así, en cada nuevo proyecto, mínimo antes del trabajo de campo, me paseo por la zona, voy al mercado, me siento en la plaza mediodía a ver pasar a la gente, converso no con el gerente de la municipalidad, sino con el guachimán, la seguridad del edificio municipal. Previo a inclusive hacer el trabajo de campo estructurado, necesito oler, tocar, mirar, escuchar la zona. De tal manera que luego cuando leo los informes de las entrevistas, grupos focales o encuestas, las leo de otra manera. No sé si me dejo entender, ¿ya? Y eso es casi así como el psicólogo tiene sus reglas de juego para la terapia individual, para mí eso es una regla de juego elemental, ¿no? Cualquier cosa que estimule la empatía para aprender a escuchar o aprender a escuchar mejor, eso tengo que hacer. Pero después hay otras maneras, si quieren, menos convencionales, ¿no? Cuando trabajamos con redes digitales, en Facebook, en Instagram, todas estas redes, medios nuevos, yo les voy a poner un ejemplo que hicimos con la Municipalidad de Trujillo. Teníamos que promover la movilidad urbana sostenible, ¿ya? No sé si conocen la jerga, pero básicamente lo que quiere decir es favorecer al peatón, al ciclista, al de la patineta, a todas las vías no motorizadas de transporte, ¿ya? Porque como ustedes saben, en nuestras ciudades predominan las motorizadas. El auto particular, colectivo, el bus, etc. La moto, la bicimoto, la tricimoto. Entonces, hicimos una campaña tan sencilla como esta. Pusimos 4 anuncios simultáneamente, uno dirigido al auto particular, otro dirigido al transporte público, otro al peatón y otro al ciclista. Lanzamos los 4 anuncios simultáneamente. Y comenzamos a ver en Facebook y en Instagram las reacciones de la gente a cada anuncio. En esa semana analizamos cuál tenía más likes, o sea, tenía más, primero que tenía más alcance, segundo que generaba más interacción con la gente, y tercero que generaba más opiniones, y el tipo de opiniones, favorables, desfavorables, etc. Y nos dimos cuenta que todos los mensajes dirigidos a priorizar a peatón y ciclista, efectivamente, eran los más polémicos. Porque el peatón y el ciclista opinaban achoradamente para defender su derecho, y los conductores para chancarlos diciendo ustedes no son lo principal. Esos 4 anuncios eran anuncios, pero a su vez eran estímulos, venían con preguntas. Cada anuncio no era una afirmación, era una pregunta. Recuerden escuchar, ¿no? Y cuando decidimos continuar la siguiente semana, miren, campaña de semana a semana, la siguiente semana, con ciclista y peatón, hicimos un peatón así de gigante y un carro chiquitito que le llegaba al tobillo. Poníamos, ¿tú crees que el peatón es más importante que el auto? Y poníamos una señora con el cochecito de su bebé, ¿no? Y una combi que no le llegaba ni a la canilla, ¿no? Con preguntas así. Y de nuevo comenzaba la discusión. Y en cada discusión
nosotros íbamos encontrando, y era campaña. Fíjense cómo es una campaña que yo lanzo un mensaje, que en este caso es una pregunta, veo las reacciones de la gente y cada semana íbamos sacando un anuncio en función a las reacciones de la gente. En ese primer momento los funcionarios de la municipalidad decían, oye, no entiendo, eso no es una campaña de publicidad. Eso parece un grupo focal colectivo. Y le dijimos, exactamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La campaña se convirtió en una especie de ping-pong a lo largo de un mes, donde sacábamos 4 anuncios, los 2 que tenían más millaje, o el 1, se quedaba, nosotros les dábamos de baja y continuábamos con ese mensaje. Aprendíamos, lanzábamos 4 anuncios más, los que no funcionaban les dábamos de baja al día siguiente y siempre nos quedábamos con los que hacían que la gente participara más, respondiera más, interactuara, compartiera más. Porque lo bueno del digital es eso, que uno puede, pones un anuncio, no funciona, lo bajas. En la radio y en la televisión no se puede. Pones tu anuncio en la radio y lo tienes que quemar hasta que termine la pauta. Y no sabes si la gente lo está captando, no lo está captando, lo está escuchando o no. Entonces, inclusive una campaña puede ser una forma de escuchar para conversar. No sé si me dejo entender, ¿ya? Entonces, en el proyecto este que estamos haciendo, por ejemplo, de educación rural en Ancash, hacemos una cosa muy loca porque tenemos un patrocinador que nos lo permite, pero es, salimos semestralmente a entrevistar a estudiantes, padres y madres de familia, docentes, directores y funcionarios de la UGELI, de la DRE, de la Dirección Regional de Educación, ¿no? Entonces tenemos el lujo de que ahí, creo que es el único proyecto en mi vida donde he tenido la oportunidad de salir semestralmente y hacer línea de base, ¿no? No hacer la sistematización al final del proyecto, sino hacer mi línea de base y luego sistemáticamente durante 6 años, cada semestre, salir a escuchar a la gente, ¿no? Porque ahí la comunicación, y esto es lo que quería decirles ahora, la comunicación ya no solamente es una vía, esa comunicación que escucha y conversa, no solamente es una forma de llegar a la gente, sino que la comunicación, como dijo Patricia, bilateral, ¿no? O multilateral, vamos a decir ahora, es una comunicación que termina siendo relevante no solo para el comunicador, sino para el gestor del proyecto. Porque el gestor del proyecto, cuando le entregamos todo lo que estamos escuchando de la gente, sea persona a persona o a través de Facebook, y le damos información además del usuario, de la usuaria, no solamente tiene la oportunidad de saber si su proyecto está conectando o no con la gente, sino lo más importante, tiene insumos para mejorar el servicio que está implementando. No solamente estamos midiendo su posicionamiento, sino que le estamos dando, en la jerga de publicidad se llama insights, insumos, insumos para evaluar permanentemente el servicio que brinda. Una comunicación estupenda no solamente conversa con la gente de ida y vuelta, sino que, porque conversa y escucha, le entrega al proyecto esos insumos que necesita para mejorar todos los componentes del proyecto. Hugo, tienes una pregunta, dale. Creo que también está remarcando lo que has mencionado de observar primero antes de ingresar a una acción. Las poblaciones rurales generalmente tienen formas de organizarse, en una asamblea, hombres, mujeres, pero también hay mucho de cómo comunican mucho corporalmente, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, no podemos intervenir sin no conocer si uno puede acercarse o no a una mujer, ¿no? Si uno puede o no preguntarle a un niño, o sea,
hay muchos elementos previos y para eso es importante la estrategia que tú has mencionado de antes de intervenir, tener esos momentos de observación, esas conversaciones previas con personas que nos pueden ayudar a entender cómo se vive allí. Y no solamente en la Amazonía, es Huancavelica, es la Sierra de Piura, donde hay formas que nos dicen comunícate o busca no comunicarte de esta forma, porque si no vas a tener dificultades. Así es, así es. Miren, uno, en esta lógica, ahí, José y Elena, tienes tu micrófono, por favor, apágalo. Gracias. Miren, y uno puede radicalizar aún más este método. Hemos hecho campañas, por ejemplo, en Piura, ahora que Hugo lo mencionó Piura, donde teníamos que hablar de cambio climático, ¿no? Para la gente, con pescadores, con agricultores, con mujeres organizadas, ¿no? Con artesanos. Y se nos ocurrió una idea que se las voy a mencionar y me van a decir obvio, que fue, oye, ¿cuáles son las tradiciones de comunicación más arraigadas en las zonas rurales de Piura? No sé, vamos a ver. Y se nos ocurrió hacer talleres de comunicación con los propios públicos a los que nos dirigíamos. Hicimos taller con artesanos, con pescadores, y después de trabajar con ellos toda la mañana, el producto que tenían que sacar era el afiche, y en ese momento, hace 15 años, el spot radial. Y el mismo público tenía que escribir, ¿no es cierto? Entonces teníamos mesas donde yo tenía un lado al publicista y al otro lado al público. Y el público decía, tienes que decir esto, con esto convencemos a la gente, ¿no? Con esto convencemos a mi vecina, ¿no? ¿Y cómo lo diría usted? De tal manera. Entonces el publicista le replica, le decía, ¿y si esa frase la decimos de esta manera? No, joven, de esa manera no, tendría que ser asá, ¿no es cierto? Y en ese contrapunto entre el especialista de comunicación y el público, hicimos unas piezas hermosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ven, ya me olvidé. ¿Cómo se llaman estas formas de poema en el norte? Cumanana. ¿Cumanana? ¿Cumanana? No, sí, Cumanana es lo primero que viene a la mente, pero ¿se llama Cumanana? No se llama Cumanana. Se llama Cumanana. Sí, es Cumanana. Ya, gracias, gracias. Entonces, y la gente dijo, mire joven, usted quiere llegar a la gente al toque, vamos a escribir Cumananas, ¿no? Entonces tenías al publicista y a la gente de las organizaciones escribiendo Cumananas y luego grabamos las Cumananas en radio. Y tuvieron mucho éxito. Y ahí, fíjese cómo el escuchar y conversar ya no es yo me acerco a la gente para escucharla y luego genero una campaña, sino que le digo a la gente, vamos a hacer la campaña juntos. Ahí ya no tenía piernas, ¿no es cierto? Yo nunca iba a escribir una cumanana, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es, ejemplos podemos tener muchos, pero el sentido que les quiero transmitir hoy día es que si nosotros esperamos tener un mensaje irresistible que llegue a la gente para que la gente lo compre completamente, eso no sucede. Peor aún, puede ser contraproducente porque la gente nos cierra la puerta o nos mira con desconfianza. Generar espacios donde la gente se siente reconocida, escuchada y por eso reconocida, ¿no? Y donde inclusive siente que puede participar del proceso de comunicación, créanme que eso hoy día tiene una potencia formidable, colosal, como decía mi papá, ¿no? Y es tan fuerte que, y lo vemos en las redes digitales, que cuando a la gente le gusta un contenido, siente que toca su interés, siente que toca su inquietud, siente que es para ella, ¿no? En ese momento la gente se convierten en voceros de la campaña. Comparten, comentan favorablemente, se bajan la imagen y lo comparten por WhatsApp. Hoy día un indicador, y con esto termino esta parte, el mejor indicador de éxito de una campaña de comunicación
No es, como sugirió, ¿quién sugirió? Pilar, ¿no? No es quién tiene más likes, es si mi campaña generó conversación, si mi campaña generó compartidos, si mi campaña generó que alguien repostea mi mensaje y lo hace suyo diciendo, ¿se acuerdan cuando de niños jugábamos en la calle y nadie nos miraba? Miren este programa de educación no formal, qué lindo, ¿no? Y lo comparten. Y lo están editorializando, lo están haciendo suyo, ¿no? El mayor indicador hoy día de una campaña digital y no digital, en digital, para variar, siempre se usa jerga en inglés, y a mí me llega, pero claro, como el dueño del negocio de Facebook, Instagram es norteamericano, se habla en inglés, pero engagement, que quiere decir involucramiento, ¿ya? Conexión, vamos a decir, con la gente, participación de la gente. Y entonces, enganche. Entonces, el mejor indicador para evaluar si una campaña funciona es cuando la gente hace suya la campaña y se convierte en vocero sin que tú se lo pidas. Porque se siente representada, porque se siente reconocida, porque se siente escuchada, porque siente que realmente le interesa y quiere promover. Ese es el mejor indicador. ¿A ustedes les ha pasado solo en el ejercicio de grupos focales? A mí me pasa todo el tiempo en las entrevistas. Todo el tiempo me pasa esto. Termino el grupo focal y le digo a las señoras, gracias por esta hora en la que hemos conversado. He aprendido un montón. No, joven, digo, señora, no soy joven, yo estoy canoso. No, joven. Gracias por estar acá. Gracias por escucharnos. A veces uno tiene ganas de decir las cosas. No, señora, gracias porque todo lo que hemos conversado nos va a servir para el programa, ¿no? Nos regalamos gracias, pero mis gracias son profesionales. Gracias porque me permite aprender. Pero sus gracias son de otra calidad, son hacer un esfuerzo para hablar, para verbalizar, para hacerme escuchar. Y eso pasa en el grupo focal o en la entrevista. Eso mismo es lo que tenemos que hacer en la campaña de comunicación. Que la gente se siente escuchada, reconocida. Ahí, Catherine. ¿Alguien tiene? Paola, apaga tu micrófono, por favor. Paola Robles, gracias. Ya, Catherine, levantaste la mano. Estás con el micrófono apagado, Catherine. Ya sigo entonces. ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Nos quedan 15, 25 Buenos minutos. buenos días. Cuéntame. ¿Cómo llegan nuestros mensajes a las zonas rurales donde las redes no llegan o ellos no tienen acceso a estas redes? ¿Cómo hacemos llegar nuestros mensajes a esta gente? Ya, buena pregunta. Gracias. Hasta ahorita yo he estado utilizando, me he estado refiriendo a las vías convencionales y ahora actuales de comunicación, desde la radio y la televisión. Y antes, ¿se acuerdan? El afiche, el volante, ¿no? Todavía se usa, hasta las redes digitales. Pero hay una comunicación que se da permanentemente en nuestros programas de desarrollo. ¿Quiénes están en el campo todo el tiempo? No está el comunicador necesariamente. Están quienes desarrollan el proyecto, ejecutan, realizan el proyecto. Está el capacitador, está el extensionista, la jerga antigua, está quien está desarrollando la intervención. Y en verdad, esas personas también están comunicando de dos maneras. La primera es a través de su propio desempeño. Si yo tengo una comunicación que dice, te escucho, converso, te hago partícipe, pero tengo extensionistas que no escuchan y no hacen partícipe a la gente, ahí tengo un problema serio.
¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo comercial porque es más fácil. Les hago una campaña de este teléfono, ¿no? Hago la campaña del teléfono, hermosa mi campaña, hice todos mis grupos focales, encontré cuál es el insight, qué hace que este teléfono sea distinto al resto de teléfonos, cuál es la fibra emocional que voy a tocar para que la gente se voltee y diga, ese teléfono es para mí, ¿no es cierto? Y subconscientemente digan, alguien me está escuchando, sabe lo que me interesa, ¿no? Entonces, hago mi campaña estupenda del teléfono, la gente hace cola en la tienda para comprar el teléfono, y cuando llega, cola. Se demoran en la atención. El joven o la joven que me atiende mal. Ahí nomás, toda mi campaña se fue al diablo. O si quieren al revés, la atención es formidable, todo el mundo camina, llega, le dan su teléfono, se va. Y a la verdad, no prende, no prende, está ahí, no funciona bien. ¿No es cierto? La comunicación no se cierra, no termina en la escucha y la conversación con la gente. En verdad, el ciclo se cierra en el servicio mismo. Ahí se cierra la comunicación, porque aquello que yo estoy, esa expectativa que yo estoy levantando, se tiene que cumplir con creces en el servicio mismo. No sé si me dejo entender. No hay nada peor el que hace la super campaña del teléfono y la gente va contenta a comprarlo y luego se decepciona rotundamente, el doble. Si antes no tenía expectativa el teléfono y ahora la tiene, su decepción va a ser inmensa. No sé si me dejo entender. La comunicación no es un problema de comunicadores, es una de las patas de la mesa de vuestros proyectos. La comunicación invita, el servicio completa. Y ahí, tanto el extensionista como el servicio mismo están cerrando el ciclo de comunicación. No sé si me dejo entender. Y por eso es que la comunicación no es un problema solo del equipo de comunicación. En realidad es un desafío para todo el equipo del proyecto. Y ahora les hará más sentido cuando les digo, si yo escucho permanentemente, le voy a dar insumos para quienes ejecutan el proyecto, para que mejoren el servicio. Porque esa persona que salió descontenta, mañana en las redes sociales dice, ¡qué desgracia la aerolínea! No llegaron mis maletas. Si ese comunicador que lee ese mensaje no lo reporta al equipo que está desarrollando el servicio, está recontrametiendo la pata. Porque los que hacen la carga de maletas deberían escuchar esas opiniones para decir, wow, tenemos que mejorar esto. No sé si me dejo entender. El ciclo de comunicación se cierra en el servicio. No comienza y termina en el spot o en el volante que producimos. Patricia. Sí, creo que mucho de lo que se viene diciendo me lleva ahora a preguntar cómo saber si hemos tenido éxito en nuestro esfuerzo de comunicar, ¿no? Muchas veces la conducta o la reacción que estamos buscando no va a ser exactamente la que esperábamos y la que, digamos, Ruralia o cualquiera que está patrocinando una intervención desea, ¿no? Con diferentes horizontes temporales. Claro, de likes a compartires, usando un lenguaje más figurativo, ¿no? Ya es un paso. Pero yo recuerdo hace muchos años organicé un grupo muy diverso de personas que se vislumbraban como líderes jóvenes en potencia, a ver si se ponían de acuerdo en una imagen deseable del Perú de acá, bueno, en esa época a largo plazo era el 2010, ya pasó hace rato. Pero en la sesión final, después de 3 días en que convivieron estrechamente, porque incluso deliberadamente colocamos en habitaciones a personas lo más diversas imaginables, un empresario y un líder sindicalista que habían estado trabajando 3 días tratando de ponerse de acuerdo, iban a presentar sus conclusiones, y el sindicalista habló y dijo, le dijo al empresario, mira Raúl, tu sueño no es el mío, pero desde que te conozco ya no es más mi pesadilla. Para mí eso fue pues un logro maravilloso, pero ciertamente estábamos lejísimos de habernos acercado a compartir esa visión.
si es que el que nos apoyaba, digamos, esa iniciativa, hubiera deseado que el resultado inmediato, aunque 3 días le parecía un montón seguramente, no era el esperado, ¿cómo hacemos para convencerlos de que estamos en buena ruta, ¿no? ¿Cómo trascendemos además el lenguaje, las palabras? Es como cuando cambió el currículum, ustedes probablemente la mayoría son mucho más jóvenes, pero antes de los cursos, cuando habían cursos, se llamaban lenguaje. ¿Cómo pasamos a comunicación integral? ¿Cómo trascendemos las palabras? ¿Cómo hacemos lo que siempre decimos cuando leemos? ¿Cómo leer entre líneas? ¿Cómo escuchar entre líneas? No solamente, ni siquiera solo el lenguaje corporal y las palabras, sino cómo entender, que es particularmente un reto cuando hablamos de conversaciones con diferentes enfoques culturales, ¿no? Esa sería mi pregunta. Ya, buenas. Tu pregunta en realidad tiene 2 preguntas, según lo que yo estoy escuchando, ¿ya? Sí. Una primera es cómo sabemos que hemos tenido éxito, ¿ya? Y creo que esa pregunta me obliga a seguir radicalizando lo que les digo. Cuando digo radicalizando es ir a la raíz, ¿ya? No digo extremar, sino ir a la raíz de este enfoque, ¿ya? Y es, si nosotros estamos dispuestos realmente a escuchar y hacer partícipe a los demás, tengo que estar dispuesto, tengo que aceptar que en el camino voy a cambiar yo también. Eso es lo más difícil de todo, ¿ya? Porque uno tiene la fantasía de que cuando desarrolla un proyecto para ayudar a los demás, uno está para ayudar a los demás, no para cambiar. Yo estoy diciendo que cambie los demás, que cambie la señora que no tiene buenos patrones de crianza para que su hijo por fin no tenga anemia, que cambie el docente que se siente marginado, no atendido, y yo voy a ir a ayudarlo para que por fin sea un buen medio para la educación de calidad en el aula. Yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo bien claro el enfoque y voy a ayudar a la gente, ¿no? Y ahí estamos en el primer enfoque de comunicación unilateral, que es: yo quiero que la gente entienda qué tiene que hacer para vivir mejor. Pero cuando yo estoy dispuesto a escuchar y a conversar, tarde o temprano, si lo practico de verdad, termino cambiando. Porque me doy cuenta que mi proyecto no funciona en tal o cual aspecto. Entonces voy al equipo de servicio y decirles: oigan, cambien esto, no está conectando. Porque yo mismo mandé un mensaje y después digo: qué vergüenza, ¿cómo dije eso a una población amazónica? O sea, ¿cómo se nota que vivo, camino por el malecón de Miraflores? O sea, qué cosa, ¿no es cierto? Entonces, tengo que estar dispuesto a reconocer mis errores, a mejorar lo que hago, y en el camino estoy aprendiendo, ¿no? Recuerdo un proyecto que teníamos de anemia, la líder del proyecto hace la presentación, y cuando los ingenieros no entendían el tema, les dice: oigan, acá tenemos un problema. Yo cuando comencé el proyecto, iba a ver a estas señoras en orfandad, que supuestamente no saben criar a sus hijos, y tenemos que enseñarles a criar a sus hijos para que hagan las cosas bien. Y en el fondo hasta me he encontrado con los agentes del centro de salud que dicen: estas señoras son unas flojas, son unas tontas, son unas inútiles, están desinteresadas en la crianza de sus hijos. Pero lo que yo he encontrado, cuando hemos hecho el campo, es algo que a la tercera lectura de mi informe me di cuenta. Y es que yo, chica de la Universidad Católica, que vive en Surco, cuando tuve mi hijo, me sentí sola y asustada, y solo quería que viniera mi mamá a ayudarme. Después que le había dicho: mamá, no te metas, yo voy a hacer todo con mi pareja. Y me puse a pensar: si a mí me pasó eso, que tengo la clínica, el doctor, la familia, y al día siguiente a la nana para que me ayude, ahora me quiero imaginar a esa señora sola en esa casa, trabajando en la chacra, cocinando 3 veces al día en la leña, para el señor, que además quiere que la comida siempre esté fresca, sea cocinada del momento,
¿no es cierto? Que trabaja afuera, con los hijos encima, y que no tengo con quién conversar. Porque la otra señora está a no sé qué distancia, y la otra no me dejan hablar con ella, porque el esposo no quiere que hable con nadie. Entonces, ella recién entendió que la orfandad en la que vivía la gente con la que estábamos trabajando era la que ella había vivido multiplicada por 100. Recién ahí, cuando hice esa conexión, releyó todas las entrevistas y dijo, esto es lo que no estábamos viendo. No sé si me dejo entender. Y su aproximación al proyecto cambió de ahí en adelante y para siempre. Escuchar implica exponernos. Escuchar implica que también somos vulnerables y que el proyecto nos puede mover más de lo que nos imaginamos. Cuando eso pasa, cuando aprendemos de verdad, no solamente escuchamos mejor, sino que mejoramos el servicio. Entonces, un indicador, Patricia, para entender cuál es el éxito del proyecto, yo diría que no solamente es que la gente se sienta escuchada, reconocida y partícipe, que son indicadores mucho más profundos a que la gente entendió el mensaje. Porque además, dicho sea de paso, cuando hemos ido al campo, las señoras nos recitan todo lo que tenemos que hacer para que los hijos no tengan desnutrición, no tengan diarrea, lavarse las manos, todas las cosas que están capacitadísimas. Y estábamos 2 días en su casa acompañándolas después de hacer la entrevista para ver cómo eran sus patrones de crianza y de alimentación. Y esa señora que nos había dicho que había que lavarse las manos primero, a la hora de cocinar, no se lavaba las manos, mientras el niño jugaba sentado sobre el piso de tierra, alegre, con caquita de pollo en la boca. Y la señora nos había recitado tal cual todo lo que tiene que hacer para que no hayan esos problemas de salud. Pero en un contexto en el que no tienes agua, en fin, todo eso no se los voy a explicar a ustedes, porque ustedes lo saben mejor que yo, pero lo que quiero decir es, en esos contextos, en esa orfandad, ¿no? Hay algo más grande que se está jugando que la información reglamentaria. Y si no atendemos ese vacío emocional, de alguna manera, no hay manera que todo ese reglamento se ejecute. Volviendo entonces, y ahí le paso la voz a David, dame un segundo, David, es no solo la gente tiene que sentirse escuchada, reconocida y partícipe, sino que si yo veo que en esa conexión mi proyecto evoluciona y mejora, quiere decir que la comunicación está funcionando, porque le estoy llevando insumos al equipo de servicio para que mejore el servicio, o en su defecto lo transforme todo. Entonces, para mí un indicador de éxito de la comunicación es que le entrego insumos útiles al equipo de servicio para mejorarlo. Ahí estoy escuchando de verdad, ¿no? Y estoy dispuesto a transformarme, estoy dispuesto a mejorar, estoy dispuesto, o sea, la mejora no viene del auditor o del especialista que me hace la sistematización, la mejora viene del propio usuario, es lo que quiero decir. No solo el especialista, que obviamente es útil, no solo el equipo técnico de Ruralia, ¿no? Sino que viene de el propio usuario o usuaria. David, creo que has levantado la mano. ¿Sí? ¿No? No, allá no. Ya. Entonces, nos quedan 5 minutos. Déjenme resumir un poquito lo que hemos estado conversando. El canal de arriba, el enfoque de arriba, perdón, es el predominante. No hay clase en la universidad y no hay charla que haga donde más de la mitad de quienes están presentes me digan comunicar es transmitir un mensaje. Hay un emisor, hay un mensaje que yo quiero pasar y hay un receptor al que yo me quiero dirigir. Y el gran desafío es qué canal uso, con qué idea creativa para pasarles eso que yo quiero pasarles.
Las redes digitales hoy día nos están ayudando. Una cosa que no respondí. Todo esto de las redes digitales, todo esto que estamos conversando, y eso ya son especialistas con los que uno trabaja, esto de comunicar para escuchar, en verdad créanme que campañas de comunicación en digital pueden ser tan bonitas porque comunicas y escuchas simultáneamente que todo el tiempo puedes hacer encuestas, flash, tienes un montón de herramientas que es parte de la cosa linda del digital, para que cada campaña no sea solo una campaña, sino una investigación de campo, ¿ya? Entonces, en este otro enfoque, comunicación no es transmitir, sino es poner en común. Tenemos que escuchar al comienzo y durante el proceso. Tengo que poder ser suficientemente empático como para encontrar cuál es esa tensión, ese interés, esa fibra emocional que habilita la conversación. Y tengo que pensar en la comunicación ya no como transmisión, sino como conversación. Cuando yo me compré una casita antigua, acá en Miraflores, que es la que les conté al inicio donde vivo, y cuando llegué, tenía que sacar permiso, como es una casa del año 42, este año cumple 80 años la casita, ¿no? Son casitas pues que todas igualitas, gemelas, que tienen este muro compartido, ¿no? Y, o sea, que el muro que tengo con mi vecina es un solo muro, no es que cada casa tiene un muro. Cualquier refacción yo tenía que tener el permiso de los vecinos, de ambos lados, ¿no? Y me enfrenté a una vecina que con todas las noticias que hay de estafas y de problemas de construcción, no me quería firmar el permiso. No sé cuántas veces la visité. La visité con mis hijos, con mi pareja, con la arquitecta, con el ingeniero. Pero no lo hice sino porque entendía cuál era su desconfianza. Entendía cuál era el bloqueo que había entre nosotros, que no era personal, que era sencillamente todos los días leo noticias donde construyen algo y se rajan las casas. ¿Por qué te tengo que creer si no te conozco? ¿No? Por supuesto que me demoré mucho más en refaccionar la casita, pero me tuve que dar todo ese tiempo hasta ganarme su confianza, y hoy día somos los vecinos más chéveres del barrio, ¿no? Entonces, la comunicación es un proceso largo, es un proceso paciente, es un proceso de aprendizaje mutuo, no es una campaña no más. Eso es lo que quería conversar con ustedes esta mañana. He tratado de conectar el enfoque con la ejecución práctica, porque creo que están íntimamente relacionados. Los que viven del enfoque de la transmisión, emisor, medio, mensaje y receptor, ven la comunicación como algo mecánico, pues. Si tengo el publicista perfecto, solucionó el problema de comunicación. Y créanme que no es así. Las redes digitales hoy se deben usar como usamos nuestra presencia en los proyectos. Uno llega, pide permiso al presidente de la comunidad, se presenta con los dirigentes, mejor si vas primero a la asamblea, cuentas el proyecto y luego trabajas con las familias. Eso que hacemos en el campo es la misma lógica que tenemos que aplicar a la comunicación digital o convencional. Pedir permiso, recibir preguntas, responder las preguntas, ganarse el corazón o la confianza de la gente, trabajar juntos. Créanme que eso mismo que hacemos en el campo, eso mismo es lo que tenemos que hacer en la comunicación profesional. Y hoy día los medios digitales nos permiten fácil
o bueno, no siempre fácil, pero nos permiten mejor hacer eso. Hoy día yo prefiero trabajar más con redes que con radio y televisión, que si bien llegan a la gente, no sabemos qué está pasando con la gente. Y el equipo de campo tiene que entender que son ellos mismos, con su presencia y con su servicio, parte del ciclo de la comunicación. Cierran el ciclo de comunicación y vuelve a comenzar. Todos estamos comunicando, no solo los profesionales del equipo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por esta mañana.